El régimen de Nicaragua ordenó la cancelación de 15 ONGs, entre ellas la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa. La dictadura sandinista acusó a la ONG de financiar las protestas de 2018, las cuales tildó como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Según el Ministerio del Interior del régimen, estas organizaciones incumplían sus obligaciones conforme a las leyes que lo regulan, por lo que en los próximos días se hará traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua. La clausura de la ONG se basa en el marco legal endurecido en Nicaragua, donde el régimen de Ortega ha cerrado unas 3.600 desde el año 2018. Y saludamos hasta ahora a Lester Alemán, exprisionero político que fue desterrado por el régimen de Ortega Murillo, además líder de la Alianza Universitaria Nicaragüense y es comunicador social. Colega, bienvenido aquí a la mañana de NTN 24. Muchas gracias por la oportunidad, Carla y Hugo, de escucharlos hasta este momento. Pues Lester, lo que estamos viendo es cómo se sigue legitimando este régimen opresor de Daniel Ortega con esta señora Rosario Murillo y esa persecución que hace a la iglesia y a las ONGs, etcétera, que no es solamente un tema ideológico o porque estén detrás de opositores o disidentes, sino que también les quieren quitar el dinero, quieren quedarse con los bienes, muebles, inmuebles, recursos, etcétera. En Nicaragua hay una dictadura y la dictadura de Ortega y de Rosario Murillo, porque es bicéfala, es enemiga de la iglesia y es también enemiga de la fe. La persecución religiosa se ha incrementado en estos últimos años como una medida de control absoluto, porque es que Ortega y Rosario están convencidos de que ellos son Dios dentro de Nicaragua. Además de perseguir la disidencia política, al momento, imagínate las cifras, son 222 religiosos expulsados o desterrados, dentro de ellos 91 monjas. 37 sacerdotes han sido encarcelados, judicializados y posteriormente desterrados a Roma. Dentro de ellos 3 obispos, Monseñor Rolando, Monseñor Isidoro y el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez. Y 11 pastores presos políticos que suman y engrosan la lista actual de 141 presos políticos en las cárceles de Ortega. Estamos hablando de una dictadura enemiga de la fe y una dictadura que no se queda únicamente con la hazaña de expulsarte de Nicaragua, de desterrarte, sino ocupar, confiscar lo poco que quedaba, dado que han congelado las cuentas y han negado también el uso del seguro de retiro hasta de sacerdotes que ya están en la ancianidad. Imagínate el nivel de desquicio y terror. Lester, estas cifras que usted da son absolutamente impresionantes. Los monjas, curas y pastores que han sido detenidos, retenidos o incluso desterrados del país. Pensemos un poco en que para esa sociedad nicaragüense, en medio de esta dictadura, como usted lo acaba de mencionar, pues el único recurso que le queda es mantener su fe, es ir a la iglesia, es profesar su fe, pero ahora el régimen ni siquiera les permite eso. Cierran emisoras que están cercanas a temas religiosos, persiguen a los sacerdotes, persiguen a las monjas. ¿Qué le queda entonces al nicaragüense de a pie para mantener su fe y sobreponerse a esta situación tan angustiante? Bueno, la esperanza y la fe en los nicaragüenses es la fortaleza a lo largo de su historia. Ya Nicaragua sabe lo que es destruir modelos dinásticos y dictatoriales. Pasó en 1979, es decir, ya tenemos antecedentes. Y para ello, nosotros como opositores, evidentemente, estamos convencidos de que Daniel Ortega, en su fragilidad y control, no ha podido recuperar lo que hasta el 2018 tenía, que era el poder. Es decir, Nicaragua en este momento está convertida en una cárcel de cielos abiertos, expulsando a personas a diestra y siniestra por decisión meramente de Rosario y de Daniel Ortega. Sus pastores, sus obispos, sus sacerdotes. La claridad que existe en el nicaragüense es que ante esto hay que responder, uno, con la vía cívica y pacífica y sobre todo urgir a la comunidad internacional mayor atención al tema de Nicaragua, porque entendemos que hay crisis a nivel regional que te colocan en que los costos políticos que Ortega debía pagar ha sido absuelto por una comunidad internacional inoperante, una comunidad internacional colaboradora y una
comunidad internacional, hasta podría decirte hipócrita, porque la crisis en Nicaragua es una crisis de dictadura que debe ser resuelta a lo inmediato. La oposición ha puesto el pecho y es momento que la comunidad internacional haga eco de la persecución que existe a las libertades, a los derechos y hasta la libertad misma de profesar una fe. Nicaragua está convertida en una cárcel a cielos abiertos. Esa frase me parece contundente y ese llamado a la comunidad internacional, porque eso mismo que estás describiendo, Lester, que has vivido, que has sufrido más bien, padecido, es lo que está pasando en Venezuela. Ante los ojos de una comunidad internacional con brazos cruzados, estamos viendo cómo esa dictadura, ese tipo de modelo de dictadura está siendo exportado en la región. Nicaragua, Venezuela, igual está siguiendo el mismo libreto y peor de Nicaragua. Nadie hace nada, las dictaduras no se sacan con votos, dicen algunos. Yo quisiera, con todo el respeto, también aprovechar este espacio, además de demandar la liberación de los 141 presos y presas políticas que hay en Nicaragua, solidarizarme con el hermano pueblo de Venezuela, con todos aquellos que están convencidos en la lucha cívica y pacífica, los liderazgos de cada uno de ellos. Pero quisiera también referirme que, así como el miembro o el efectivo del SEBIN que llegó y encarceló de manera injusta a María, que le ha quitado la vida, le ha privado la vida al joven de 24 años, es de igual culpable Lula, Petro y López Obrador. Es decir, el nivel de colaboración que hay a nivel internacional por ver hacia otro lado cuando las crisis pueden evitarse, el camino a la nicaraguanización de Venezuela es un error que cometió la comunidad internacional al permitir que Daniel Ortega se perpetuara en el poder en el 2021. Estábamos encarcelados los opositores, estábamos perseguidos los opositores y era momento para darle el ultimátum a la dictadura. Es decir, lo que está viviendo hoy Venezuela es consecuencia de no haber evitado la línea roja de Ortega y la permisidad que hay sobre la colaboración de Cuba, Rusia, China, en estos países en los que se encuentra un caldo de cultivo para generar desestabilización en la región y generar dictaduras. Es decir, estamos condenados a una comunidad internacional que solo es espectadora y por ende se vuelve cómplice de estos crímenes. Es que sí, pareciera que en muchos países de la región existiera una miopía política de lo que está pasando en esos países, lo que pasa en Nicaragua, lo que está pasando ahora en Venezuela, que arrecia el régimen también, lo que pasa en Cuba, porque como tal lo decía también Carla, y lo explicaba usted también muy bien, Lester, hay un libreto calcado, hay un libreto que se sigue en estas dictaduras y es la que siguen tomando en cuenta otros gobiernos que pareciera quieren ir hacia allá. Su consejo, Lester, usted que ha sido una persona perseguida por el régimen, para esos opositores que no se rinden y que siguen luchando por mantener la democracia en sus países. A mí Venezuela me demuestra la efectividad y el poder del voto y la decisión del pueblo. Es decir, no es lo mismo declarar un fraude cuando yo no participé que declarar un fraude cuando yo sé que gané. Es por ello que extiendo todo mi reconocimiento al pueblo de Venezuela y creo en la vía cívica y pacífica. Luchaba por la vía cívica y pacífica en el 2021 en Nicaragua cuando fuimos encarcelados. Pero creo que más allá de dar un consejo, es momento de reaccionar ante la persecución, es decir, líneas rojas que Ortega ha trazado. Ortega se ha burlado de Estados Unidos, se ha burlado de la Unión Europea y hasta del propio Vaticano. No puede pasar esto en países en los que van transitando de democracia a autocracias que ya se están convirtiendo en dictadura o aquellos que ya están viviendo dictadura. Para nosotros es clara una demanda de acompañamiento, solidaridad internacional para ponerle el ultimátum a estos cánceres que carcomen hoy nuestro continente y que están perjudicando la vida de millones. ¿Cómo es posible que se privilegie el hecho de que dos personas controlen el futuro y destruyan las metas y el presente de más de 6 millones de nicaragüenses? ¿En qué cabeza puede caber esto? ¿Y en qué cabeza puede caber aquel que lo ve normal o que lo ralentiza? Porque es que estamos ante una dictadura asesina, una dictadura sin asco, una dictadura que persigue la fe y ahora en Nicaragua que estamos enfrentando también el tránsito del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Es decir, aquí hay un mal que debe matar sin puerta.
Unas líneas rojas que alertan también a Colombia, líneas rojas que alertan a Colombia con Gustavo Petro al frente. Así que todos atentos, y me encanta ese llamado que hace usted a la comunidad internacional. Lester Alemán, exprisionero político y quien fue desterrado por esa dictadura, Ortega Murillo, gracias por acompañarnos y por ese llamado. Siempre las puertas de NTN 24 abiertas para sus mensajes. Gracias. Muchas gracias.